Si no entiendo mal, ya estamos en contacto con Pablo Bertinat. ¿Eh? Eh, bueno, lo voy a presentar y él me corregirá. Digo que es ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, docente e investigador, miembro del taller ecologista, trabaja temas asociados a la transición energética en el marco de los procesos de transformación social y ecológica. Si lo he dicho bien, usted me dirá. Buenos días, Pablo, ¿cómo le va? Buen día, Mario. Sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por el llamado. Bueno, nosotros queríamos hablar con usted en un tema que habitualmente tratamos de abordar en el programa, eh, mm, pero que es el tema de la transición, ¿verdad? Es decir, cómo eh, pasamos de quemar combustibles fósiles que generan todos estos cambios ambientales que tanto daño le hacen eh, a la atmósfera, al ambiente, a los seres vivos, a energías sustentables. Y la primera pregunta que quiero hacerle, después quiero profundizar en algunas otras, pero es con estos planes que existen, en este marco internacional en el que vivimos, dado que esto no es una cuestión que podamos abordar solamente desde la Argentina, ¿usted ve que estamos llegando a tiempo en esta transición? ¿Cómo la está observando? A ver, en primer lugar, habría que problematizar de alguna manera un poco más la temática de la transición en sí misma, ¿no? Porque por lo menos desde nuestra óptica es central el tema que vos planteabas, que es cómo abandonar los combustibles fósiles y cómo ir a fuentes renovables, pero en realidad, desde nuestra perspectiva, esa es solo una de las aristas de lo que nosotros entendemos por transición energética, ¿no? Y tiene que ver como, bueno, un proceso de transición es un proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio de los que ya ha habido, o otros procesos de transición en la historia de la humanidad desde que el hombre es hombre y que ha ido cambiando, pero con algunas características diferenciales en este caso, ¿no? Y tal vez pensando en esta lógica de transición, en tanto proceso de cambio, tal vez lo importante sea pensar qué es lo que hay que cambiar, pensar en todo caso en un primer diagnóstico y pensar de esa manera cuáles son las diferentes dimensiones del proceso de transición. Como te Mm, decía, una es la que vos planteabas, que es abandonar los combustibles fósiles de manera urgente y de renovables por la urgencia climática, que creemos que es una de las principales problemáticas que nos debería preocupar como especie sobre la Tierra, provocada además por la actividad del hombre, pero también hay otras dimensiones de la transición que tienen que ver con la desigualdad o la inequidad del actual sistema energético, la conflictividad del actual sistema energético, visto desde los conflictos bélicos, como podemos ver ahora Rusia y Ucrania, pero claro. también la conflictividad por los pozos petroleros, por las grandes represas, o sea, el sector energético es un sector muy conflictivo, que es uno de los temas que hay que ver de qué manera cambiar. El sistema energético es muy concentrado, muy centralizado, es un sistema muy opaco, muy poco democrático, muy poco participativo a la hora de toma de decisiones. Bueno, hay una cantidad, bueno, y es un sistema fuertemente mercantil, capitalista, fuertemente inclusive neoliberal, diríamos, en estos términos, con lo cual el proceso de transición incluye de manera necesaria la temática de las fuentes energéticas, pero no es suficiente, ¿no? Hay que abordar también otras dimensiones del sistema energético, porque probablemente haya miradas asociadas a la transición en la actualidad que pugnan por avanzar con las energías renovables, pero conservando un modelo de acumulación en definitiva determinado que va a seguir sosteniendo desigualdad e inequidad en el acceso a la energía, por ejemplo, o conflictos, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, se trata de tal vez de abordar sistémicamente y de manera multidimensional este proceso de transición que, como decíamos, tiene algunas diferencias muy importantes con procesos históricos de transición anteriores, ¿no? Claro, ahora uno observa, dado que tocó el tema de la guerra, ¿no? Esta que estamos viviendo, que es la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, uno observa que en el mundo la guerra es el punto extremo, pero todos los países dicen,
está bien, hay que ir a esa transición, hay que ir a las energías limpias, pero como yo me tengo que desarrollar, como yo tengo que armarme, como yo tengo que competir en el mercado internacional, etcétera, yo mientras tanto voy a quemar carbón, mientras tanto voy a utilizar el petróleo, mientras tanto como tengo que dar satisfacción a la balanza comercial, voy a exportar petróleo, voy a exportar gas. Es decir, que da la impresión de que hay, valga la redundancia, una expresión de deseos en el buen sentido, pero el sistema de intereses nacionales lleva a que cada uno, en función de su desarrollo y de su propio interés, no cumpla con esta transición. ¿Esto es así o me estoy equivocando? Es totalmente así, yo coincido totalmente, y es parte inclusive de la discusión que vemos en el caso de nuestro país, pero en muchos países también de la región, que tiene que ver en nuestro caso con, de todos los argumentos que dijiste, el derecho al desarrollo, ¿no? O sea, nuestros gobiernos plantean, bueno, a ver, nosotros tenemos el derecho a desarrollarnos, las potencias ya lo hicieron hace el último siglo, emitieron para poder desarrollarse y ahora nos toca a nosotros. Ese es el argumento hoy de una discusión que tenemos con muchos sectores amigos, con los cuales coincidimos en muchas cuestiones, vinculados sobre todo a la lucha contra el neoliberalismo, pero que solo ven una sola posibilidad, una sola alternativa de lo que llaman desarrollo en el marco de exclusivamente apostar a un sistema de profundización de la extracción o de la exportación de minerales, materiales o recursos energéticos como única alternativa al desarrollo, como si no hubiera otras alternativas de producir riqueza, producir trabajo, producir empleo, producir en definitiva bienestar de otra manera que no sea atacando los mismos elementos que atacábamos siempre, ¿no? Entonces, ese es tal vez el principal argumento en nuestra región. En otras regiones posiblemente haya otros que tengan que ver con la geopolítica, con la estrategia, etcétera, pero claramente la nuestra es eso y es tal vez la principal preocupación y con una base cierta, porque es cierto que las grandes potencias se han desarrollado produciendo lo que se produjo como es la crisis climática, porque los principales responsables son las grandes economías. Ahora, en la medida que no podamos acordar un proceso en definitiva que tenga que ver con reducir la desigualdad, la inequidad, etcétera, a nivel global y particularmente en nuestras economías, va a ser muy difícil avanzar, sobre todo por el punto diferencial que yo te decía respecto a esta transición con transiciones anteriores. En todos los procesos de transiciones energéticas anteriores, que uno puede contar 3, 4 grandes procesos en la historia humana, nada más que eso, este proceso se diferencia de los anteriores en que no podemos dar un salto adelante, o sea, no podemos dar un salto hacia un mayor consumo de energía. Por dos razones, básicamente. Por la cuestión climática que requiere que dejemos los fósiles bajo tierra, pero si quisiéramos ir a una matriz energética de este tamaño con energías renovables, tampoco sería posible por la limitación que tenemos de minerales, materiales, etcétera. O sea, hay cobre para 30, 40 años, tierras raras muy escasas, etcétera, con lo cual este proceso de transición energética tiene un desafío muy grande que es que necesita imperiosamente ir a un estadio de menor cantidad de energía utilizada y menor cantidad de materiales, menos extracción. Y esto en un contexto de desigualdad y de conflictos, como estamos viendo, es mucho más complejo, ¿no? Y ahí posiblemente haya que pensar en algunas cuestiones que puntualmente podrían abrirnos paso a algunas cuestiones. Y en ese caso me da la impresión de que poder pensar en desarrollos locales, en desarrollos nacionales que vayan en este sentido, es posible y que debiéramos pensar en esos desarrollos como alternativa, en definitiva, a seguir profundizando un modelo de extracción con la idea de que vamos a eliminar la pobreza acumulando dólares en definitiva, profundizando un extractivismo que sabemos que no conduce de por sí a resolver ningún problema del desarrollo en nuestros países, ¿no? Claro. Te quiero preguntar tu opinión sobre el tema Vaca Muerta. Vaca Muerta es la expectativa de muchísimos economistas y muchísimos políticos. Al mismo tiempo, hay una gran resistencia al fracking por parte de las poblaciones y, lógicamente, todo el movimiento ambientalista.
Cuando le pregunté a un ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, le pregunté Ajá. eh, la cantidad de energía que se requiere para extraer a 2.500 o 3.000 metros de la roca ese gas o ese petróleo, eh, shale gas, ¿no? Y shale oil. Eh, la cantidad de energía que se recupera justifica semejante esfuerzo. Me dijo que no había un estudio al respecto que pudiera decirse que efectivamente no teníamos que invertir tanta cantidad de energía como para que lo que se recuperara lo justificara, al tiempo que genera naturalmente contaminación en las napas freáticas, que genera, bueno, rotura de rocas, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre el tema vaca muerta? Bueno, a ver, está bastante estudiado desde el punto de vista energético la tasa de retorno energético de los sistemas no convencionales como el fracking. Para Ujú. tener una idea, los primeros petróleos, los petróleos que se encontraban fácilmente en el mundo, o sea, yo hacía un pozo y encontraba petróleo fácilmente, tenían una tasa de retorno energético posiblemente de 100 a 1, o sea, yo ponía una unidad de energía, obtenía 100. Claro. Está bastante estudiado que en los sistemas no convencionales como estos, yo pongo una unidad de energía y obtengo 3, 5 unidades de energía. O sea, el rendimiento es muchísimo menor que en los petróleos convencionales. O sea, necesito poner más energía para obtener una unidad de energía. Ahora, hay cuentas diferentes. Una es la cuenta energética, otra es la cuenta económica, ¿no? No Correcto. necesariamente están relacionadas, ¿no? Porque en muchos casos, por artificios legales, normativos, subsidios, etcétera, posiblemente esto no se note, y ahora te voy a dar un ejemplo en el sector agrícola, que es poco conocido, pero claramente apuesta a eso. Nuestra visión, por lo menos, es que transición energética es menos petróleo y menos gas. Entonces nosotros tenemos que pensar, en un primer lugar, en abandonar o en disminuir paulatinamente la extracción de petróleo y gas en el mundo y en nuestro país. Y Ujú. dentro de esa disminución creemos que debe ser primordial avanzar en tratar de no fracturar más roca, en tratar de disminuir o ir disminuyendo paulatinamente la extracción no convencional, o por lo menos todas aquellas extracciones riesgosas, como es el offshore también, que es también lo que está en discusión también en Argentina en este momento. Pero para Claro. nosotros transición es menos petróleo y menos gas, no es más petróleo y más gas, por más que pensemos que necesitamos, ¿cómo se llama?, obtener renta e ingresos de dólares por la restricción externa, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos alternativas a eso, inclusive manteniendo cierto grado de exportación si uno quiere, para obtener esas divisas, pero modificando la estructura nacional de consumo de gas en particular, ¿no? Y lo que te decía del sector agrícola, que es muy interesante para pensar la ecuación tanto energética como económica. Vos sabés que si uno revisa publicaciones de Secretaría de Energía de la Nación, en los últimos 30 años, la intensidad energética del sector agrícola, a ver, lo voy a decir de otra manera, la cantidad de energía que necesitamos por unidad de Producto Bruto generado en el sector agrícola Ujú. es 8 veces más grande ahora que hace 30 años atrás. Ah, Lo qué que estamos diciendo impresionante. es, cada dólar que obtenemos de producción agrícola hoy necesita 8 veces más energía que hace 30 años atrás, producto de un modelo agrícola altamente intensivo en energía. Ahora, esto no se refleja en ninguna cuenta económica, porque la rentabilidad del sector agrícola ha crecido en estos 30 años mucho, Ujú. digamos, ¿no? Sin embargo, vía mecanismos de subsidios indirectos, etcétera, esta necesidad mayor de energía para sostener el mismo dólar de Producto Bruto es muchísimo mayor. Y eso tiene un impacto físico gigantesco y también económico si desligamos la temática de los subsidios de allí, ¿no? Pero bueno, Claro, hay una cantidad de importante. ejemplos de esto que es muy interesante para analizar, ¿no? Sí, sí, Que vinculan esta relación entre lo físico y lo económico también, ¿no? ujú. Lo que pasa es que en la medida que solo el mercado y los precios de mercado dictaminan qué es lo que vamos a producir y cómo lo vamos a Totalmente. producir, estamos como condenados a seguir esos lineamientos. Ahora quiero Sí, preguntar, pero un segundo, te agrego algo más, porque acá no es solo los precios de mercado, porque se alcanzan, hay precios de mercado globales para los commodities agrícolas, ujú, pero en realidad la rentabilidad definitiva del sector agrícola está asociada
a un modelo, en definitiva, en este caso, el subsidio energético, que hace posible que sea viable esa rentabilidad también, Claro. ¿no? Entonces, no solo es los precios globales, sino también la política interna que, en definitiva, favorece determinada tecnología de producción por determinadas circunstancias. Sí, sí, algunos también plantean, me resulta la analogía con la minería de las criptomonedas, ¿no? Que dicen, Exactamente. hay países en los cuales no es rentable porque la energía es cara y en la Así es, Argentina resulta conveniente porque así la es, energía es barata, porque está subsidiada. así es, así es. Quiero preguntar, Pablo, lo voy a tutear, ¿está bien? Sí, por Bueno, favor, por entonces favor. te quiero preguntar porque se ha establecido un gran debate en torno a la posibilidad de que China construya Atucha 3, una planta de energía nuclear con uranio enriquecido, allí donde está Atucha 1 y Atucha 2, aquí en Alsina, en la zona de Zárate, provincia de Buenos Aires. Eh, mucha gente hay gente que lógicamente se manifiesta dentro del movimiento antinuclear argentino, muchos ambientalistas que dicen lo único seguro es que en algún momento va a haber un accidente, pero están los otros que dicen no, han pasado muchos años, décadas y prácticamente en la Argentina no hemos tenido accidentes en esa materia, tenemos un conjunto de técnicos, ingenieros, personal altamente capacitado como para controlar este proceso. Y además sostienen la energía nuclear no hace al calentamiento global y por tanto es conveniente a la quema de combustibles fósiles. ¿Vos crees que el camino de nuevas usinas nucleares es un camino conveniente o pensás mejor en energías como la solar, la eólica, la maremotriz, la geotérmica, en fin, otras formas de energía? Otra fuente de energía. A ver, yo tengo hace muchos años, bueno, tendremos muchas publicaciones también, una mirada muy crítica sobre la opción nuclear. Claramente, como vos decís, las teorías de riesgo tienen varias formas de entrada, ¿no? O sea, hay una cantidad de fenómenos que pueden tener una muy baja probabilidad de ocurrencia, pero el impacto que tiene en el caso de ocurrencia es lo que vimos en Chernobyl o Fukushima, ¿no? Mm, En esos casos. O sea, claramente la probabilidad es baja, de cualquier manera es mucho más alta de la que teóricamente cuando uno analiza los accidentes que ya hubo, es mucho más alta de la que dicen, pero de cualquier manera es baja. De cualquier manera, estamos hablando frente a un tema complejo en Argentina porque tiene una ética de mito la temática de la energía nuclear vinculada a un desarrollo científico, tecnológico, productivo ejemplar, como es la cadena que se desarrolló en Argentina entre ciencia, tecnología y producción asociada al sector nuclear, que en nuestra opinión debiera ser aprovechado para desarrollar otras fuentes energéticas también, porque justamente tal vez la capacidad que tiene Argentina diferencial a otros países de la región, tal vez en algunos puntos coincidente con Brasil, etcétera, es ese entramado científico, tecnológico, productivo que podría desarrollar muchas otras alternativas. La energía nuclear es una energía que se basa en un combustible no renovable. El uranio, hay 30, 40 años de recurso en el mundo, con lo cual tampoco podría ser una alternativa a largo plazo. ujú. Embarcarnos en un riesgo mayor de sostener instalaciones durante cientos de años con el uranio gastado, cuidándolo, etcétera, etcétera, por una alternativa que no puede ser una alternativa para la transición energética en términos absolutos, me parece que es un error. A esto lo que debiéramos sumar es que en realidad nosotros ponemos en discusión, en la discusión energética, todos los números habitualmente. Ahora, cuando discutimos nuclear ya no se discuten los números y se utiliza la estrategia política, etcétera. Los números de inversión que se están manejando por Atucha 3 de alrededor de $7.000, $8.000 el kilovatio instalado, que es 7, 8 veces más que lo que sale eólica, lo que sale solar, más allá después las particularidades del despacho de la energía, no está en ninguna discusión. Está obturada en el país la discusión respecto a los costos de nuclear. Se discute todo que es caro, menos nuclear, que nunca es caro, cuando en realidad es una tecnología altamente costosa.
Y en el tema de cambio climático hay muchos debates también, porque hay suficientes estudios, nosotros creo que algo hemos publicado hace muchos años, respecto creo del 2008, 2009, hace ya unos cuantos años, muchos estudios que muestran que las emisiones totales del ciclo completo no son tan bajas, no es que tenga emisiones cero, Ujú. porque hay emisiones en la minería, porque hay emisiones en el consumo de energía, porque hasta hay emisiones para mantener con energía 200 o 300 años más las instalaciones cuidadas para, mm, para que no haya inconvenientes ambientales. Ujú. La discusión habitualmente con el tema nuclear es que siempre está cruzado por la geoestrategia política y ese mito de que un país que tenga un desarrollo nuclear es un país avanzado y toda esa historia, cuando en realidad yo creo que hoy debiéramos tratar de superar esas miradas y poder analizarlo un poco más fríamente. Lo que sí rescato, y creo que es un ejemplo, como te decía anteriormente, que debiera ser aplicado a otros sectores de desarrollo nacional, es este entramado científico, tecnológico, productivo, que es ejemplar en Argentina. Es Claro. ejemplar, pero es ejemplar también porque el Estado durante muchos años ha puesto muchos recursos allí, ¿no? Mm. Ha puesto muchísimos recursos, en muchos casos sin mirar realmente los números en detalle. Pero yo creo que ese es un ejemplo que podríamos tomar para pensar cómo desarrollar los otros entramados energéticos y no energéticos, ¿no? El desarrollo, ¿cómo se llama? Solar, eólico, biomasa, biogás en el país, pequeñas hidráulicas, etcétera, pero también otros sectores que no tengan que ver con la energía, porque es un sector, como digo, del cual hay que aprender mucho en todo ese entramado y que marca también la posibilidad que tenemos de desarrollos fuertes, tecnológicos fuertes en el país y en la región, ¿no? Yo tengo una mirada crítica, creo que no es una alternativa a la energía nuclear a futuro, creo que es un error avanzar con Atucha 3, más con los costos en el contexto de situación de restricción externa, etcétera, en la que estamos. Me parece que la apuesta de largo plazo debiera ser otra. Pero bueno, esa es mi opinión respecto a eso, ¿no? Bien, bien, muy bien. Sí, yo en principio comparto esa opinión, pero em, eh, Pablo, te hago la última. La verdad es que el tiempo nos ha quedado corto porque me No hay gustaría seguir problema. charlando, pero seguramente lo Habrá haremos oportunidad, en otra habrá oportunidad. oportunidad. Pero sí te quería preguntar, dado que hay, que vos lo mencionaste en la producción agropecuaria, pero ahora quiero referirme un poco al entramado urbano. Esta radio en particular está enclavada en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en el cercano oeste, podríamos decir, un conglomerado de aproximadamente 16 millones de habitantes, donde el derroche energético es monumental porque cualquier traslado de cualquier mercadería, de personas o de lo que fuera, significa un gasto enorme de energía, a diferencia de lo que puede ocurrir en una ciudad de 100.000 habitantes, donde la gente puede ir al trabajo caminando o en bicicleta, o donde se puede transportar cualquier mercancía realmente con bajo costo energético. Todo aquí es realmente un derroche asombroso. ¿Vos creés que el país debería plantearse la posibilidad, lógico que da para otro programa, pero la posibilidad de ir por lo menos disminuyendo la densidad de estos grandes conglomerados y ocupar el suelo de una manera distinta en lugares donde efectivamente Argentina es un desierto? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, a ver, las grandes urbes son inviables en el largo plazo en este contexto que decíamos de necesidad de disminución neta de la cantidad de energía que se utiliza en el planeta. Y las grandes ciudades son inviables sin un input de energía cada vez creciente, cada vez más alto. Es creciente casi exponencialmente. Entonces es inviable pensar en sostener grandes urbes a futuro. Y la ventaja que tenemos nosotros, como vos decís, es que tenemos espacios, recursos, etcétera, para poder pensar en políticas de largo plazo. Sé que son más espinosos estos, pero en políticas de largo plazo de construcción de otras lógicas de vida, de otras lógicas activas y de explicar de alguna manera con políticas. Creo que es una de las discusiones menos avanzadas. Bueno,
en el mundo, son pocas las discusiones en este sentido, pero creo que es una de las discusiones que debiéramos pensar y abordar fuertemente y de manera pública para ver de qué manera generar en definitiva política en eso. Yo creo indispensable eso, ese marco, pensar en todo esto que vos decías, ¿no? Porque en realidad la temática energética solemos reducir solo el tema eléctrico, pero hoy ya hace unas cuantas pautas, bueno, cuánta energía hay incorporada en lo que comemos, en la entrega, ese tipo de cosas, la producción de todas esas cuestiones, claramente aporta a la transición energética. El principal sector de consumo de energía es el transporte, el transporte de cosas y el transporte de personas. Entonces, todo lo que podamos trabajar, si queremos trabajar en energía, tenemos que trabajar en el transporte. Y ahí, por ejemplo, la producción local, trabajar cerca de los vivos, todas esas cuestiones claramente aportan a la transición energética, ¿no? Y eso es clave. Yo creo que es una de las discusiones que nos debemos fuertemente en el país. Uno dice discutir estas cosas en el marco del lío en que estamos, ¿no? Me parece que debe ser abordada esa discusión si queremos pensar en un futuro para el país. ¿Vos sabés qué hay? Yo creo que hay puntas interesantes para hacerlo. Por ejemplo, muchos de los movimientos campesinos, rurales campesinos que están trabajando en generar alternativas, no quiero nombrar ninguno, pero uno ha visto muchos de los movimientos campesinos asociados a los movimientos sociales, en muchos casos que están trabajando, por ejemplo, en desarrollar granjas, emprendimientos productivos, etcétera, que recreen otras lógicas de vida para no terminar en las ciudades o para irse de las ciudades. Creo que debiéramos valorar más esas cosas que habitualmente las descartamos por minúsculas o por pobres, entre comillas, o por precarias, entre comillas, cuando en realidad están planteando una lógica distinta que debieran ser apoyadas fuertemente por las políticas. Yo creo que es claro eso, es una discusión de largo plazo y debiéramos fortalecerla o impulsarla de alguna. Pues Pablo, bueno, hemos tenido alguna pequeña disrupción en la comunicación, que se ha perdido la intensidad de voz en los últimos minutos, pero de todas formas se nos fue el tiempo, no te quería interrumpir, te agradezco muchísimo, muy claro todo lo que vos has planteado y te comprometo para una nueva entrevista. Perfecto, ningún problema, un gustazo charlar con ustedes y a disposición. Bárbaro.